nos levanta, Padre. Por eso queremos honrarte. Por eso te bendecimos en esta mañana. Por eso te damos el honor, la gloria, la alabanza, Padre. Y nos refugiamos en ti, Padre. Gracias por esa presencia de tu Espíritu Santo que está inundando el corazón de mi hermano y mi hermana, Padre. Hoy te abrazamos, Señor, y recibimos ese abrazo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Hoy te decimos, Padre, entra aquí a nuestro corazón. Aquí hay un altar de adoración para ti, un lugar para ti. Toma el trono de nuestro corazón y nuestra vida, Padre. Gobierna tú allí, Señor, y manifiesta esa gloria, Señor. Manifiesta esa gloria allí, Padre, porque queremos estar contigo. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos darte la adoración a ti, Padre precioso, Padre hermoso. Exáltate, glorifícate, que esa gloria tuya sea sobre tus hijos, sobre tus hijas, y puedan ver tu majestad, tu gloria, tu comunión, tu verdad, Padre. Eres glorioso, eres maravilloso, eres Dios de vida, eres Dios de gracia, Padre. Y no hay otro como tú, Señor, más grande, más precioso, Señor, que estar contigo, Padre, que postrarnos delante de ti, que decirte, Padre precioso, nuestra adoración, nuestro cántico es para ti. Llena el lugar. ¿Dónde está mi hermano, mi hermana, con tu presencia? Derrama esa lluvia temprana y tardía, Señor, sobre tus hijas y tus hijos, y que cada uno de ellos pueda disfrutar de tu amor, disfrutar de tu comunión, disfrutar de tu paz preciosa, Señor. Levántate, Rey de victoria. Trae luz y salvación sobre cada uno de ellos, Padre, y que esa paz soberana, Señor, les inunde, les llene, les aliente, les fortalezca, Padre, y que esa paz tuya, Señor, permanezca sobre cada uno de tus hijos. Las familias están en ti, las personas que están enfermas, ministramos sanidad en esta mañana, Padre. Reclamamos lo que dice tu palabra y la declaramos sobre cada uno de ellos, que tú llevaste en la cruz del Calvario toda dolencia, toda enfermedad, Padre, que tú cargaste allí con nuestras faltas, nuestras iniquidades, y que somos libres en ti, libres para adorarte, libres para bendecirte, libres para proclamar tu presencia, tu amor, tu gloria y tu gracia. Bendigo los negocios, Padre, bendigo, Padre, las empresas, bendigo cada lugar donde están tus hijas y tus hijos, Señor, y permita, Señor, que esa presencia fluya, Padre, prosperando, bendiciendo, desatando, Señor, bendición hasta que sobreabunde sobre tus hijas y tus hijos, Señor, porque esperamos en ti, confiamos en ti, en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, Padre. Yo te alabo y te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza a ti, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, qué gozo estar esta mañana con cada uno de ustedes, y créanme que cuánto anhelo estos momentos, y aunque quizás estamos dispersos en la ciudad, en las ciudades, porque se unen con nosotros de diferentes lugares, es precioso porque allí podemos ver esa gracia, esa salvación del Señor en medio de todas las cosas. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos levanta, el Dios que nos dirige, el Dios que nos da fuerza, nos da aliento cada mañana, y ella nunca va a faltar sobre nosotros, porque eso es lo que Él prometió, y lo que Él promete, como siempre lo digo, Él lo cumple y lo va a cumplir en ti, porque poderoso es para hacerlo. Así es de que adelante, hermano, fortalécete en tu fe, en la presencia del Señor. Dile: Señor, gracias por todo lo que haces, porque eres mi Dios, eres mi luz, eres mi salvación, eres mi fuerza, eres mi cántico. Decláralo sobre tu vida y vas a ver cosas extraordinarias de parte de Dios. Yo quiero continuar con el tema que hemos venido trayendo esta semana, y a lo mejor muchos de los hermanos que están unidos o están conectados recuerdan que hemos venido tratando un tema en relación a la forma como Dios se manifiesta en nuestra vida.
Y Él se manifiesta sobre cada uno de nosotros para que caminemos con Él, para que andemos con Él, para que no nos soltemos de su mano, para que podamos permanecer firmes en su presencia, en su amor y en su gracia. Y hemos estado meditando en Juan capítulo 21. Y no he querido correr con este pasaje porque cada vez que entro a este pasaje encuentro cosas extraordinarias de lo que Dios está tratando de hacer a través del Señor Jesucristo en nuestra vida, en tu vida. Y créanme, hermanos, que yo creo que este tiempo, antes de que termine el año, Dios quiere restaurar la comunión con Él. Dios quiere fortalecer tu fe, darte aliento, darte vida, darte motivaciones para que pase lo que pase en el próximo año, que ya dentro de pocos días lo vamos a iniciar. Lo más importante y lo mejor que puede pasar en nuestra vida es permanecer en la presencia del Señor. Y recordar lo que dice la palabra: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, no habrá nada ni nadie que venga contra ti. Pero a causa de los problemas, a causa de las dificultades, yo no sé y qué balance vamos a hacer este año. Tal vez va a ser muy personal. Como iglesia pudiéramos hacer un balance bien bueno, aunque no hemos visto hace más de 9 meses de congregarnos con los hermanos, 9, 10 meses, ya hasta me perdí de la cuenta. Lo cierto es que los extraño tanto y anhelo tanto tenerlos cerca, pero también Dios nos ha enseñado prudencia y yo he querido ser prudente en este tiempo, esperar en Dios, esperar el momento en que Dios quiere hacer todas las cosas de una manera preciosa, gloriosa sobre cada uno de nosotros. El tiempo es de Dios y lo que les he venido comentando durante todo este tiempo es cuánto nos resistimos nosotros para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y estamos como los discípulos aquí a la altura del capítulo 21, vieron a un Jesús que había muerto casi derrotado en una cruz del Calvario. Era la percepción de los mismos discípulos y las personas, tanto los que le amaban como los que no le amaban. Un Jesús que estuvo haciendo milagros, que echó fuera demonios, que resucitó muertos, que hizo tantas cosas en el tiempo del ministerio, que al menos quedaron registrados en la Biblia, pero que llega un momento u otro y lo ven simplemente sin fuerza, sin aliento, aún diciendo al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie comprendía exactamente lo que estaba pasando en esos momentos, pero realmente lo que estaba proclamando primeramente era que Él vino a cumplir un propósito, y el propósito suyo era enseñarnos cómo se vive, cómo se enfrentan los problemas, cómo se enfrentan las dificultades, pero también en medio de todo eso enseñarnos hay un camino. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en esos momentos de poder disfrutar de su gracia, del amor del Señor en medio de todas las cosas, aquí hay un grupo de personas que los cambios lo afectaron. ¿Por qué estoy hablando de cambio? Porque ellos venían acostumbrados, y qué malo a veces acostumbrarnos, a estar con Jesús en una forma física. Tal vez tú dirías: qué privilegio que tuvieron esos discípulos de caminar día a día con el Señor. Y yo digo: sí, qué privilegio. Pero también Él les quería enseñar que el propósito de Él no era tener una vida física eterna, sino que todo tiene un tiempo de vencimiento, una fecha de vencimiento. Así como dice la Biblia en el Salmo 90 exactamente, que dice que como la edad más o menos son 70 años y en los más robustos dice 80, y con todo eso son molestias. Tenemos una fecha de vencimiento, lo voy a decir. Y no, Jesús no era exento de eso. Pero lo más importante para la vida de Jesús, ¿sabe qué era? Venir a cumplir el propósito con el cual Él había, valga la redundancia, venido a este mundo. Y tenía que morir en la cruz. Y eso iba a generar un cambio al menos en los 12 discípulos, que eran a los cuales Él se dedicó más tiempo formándolos, entrenándolos, diciéndole cómo se hacían las cosas, enseñándole la palabra, enviándolos a predicar, porque los envió a predicar, los envió a liberar. Y fue un entrenamiento que fue bien precioso. Y a veces cuando estoy pensando en esto, estoy pensando en todo el entrenamiento que Dios nos ha dado durante tanto tiempo. Yo sé que hay personas que llevamos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Creo que yo llevo más de 40 años siguiendo al Señor. Ya hasta perdí la cuenta. Y he aprendido tantas cosas.
Pero a veces nos acostumbramos y cuando Dios comienza a romper esquemas para llevarnos a niveles más altos de comunión con Él. En una forma física era imposible que Jesús estuviera con todos. Y la mejor forma era que al cumplir el propósito en la cruz del Calvario, de morir por nuestros pecados, morir por la humanidad, como dice la palabra. No quedarse en una cruz ni en una tumba, sino resucitar. Y eso era lo que los discípulos no habían comprendido. A pesar de que Jesús les enseñó muchas veces, es necesario que vaya a Jerusalén y muera. Inclusive Pedro en una ocasión, que es el personaje central de este pasaje del capítulo 21, o el personaje central es Jesucristo, pero a quien él se dirige más es a Pedro. Pedro, en el momento que Jesús le dice que va a ir a Jerusalén y va a morir, él dice: Señor, nunca te acontezca estas cosas. Y acuérdese lo que el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Cuando no encontramos, cuando no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos resistimos, nos volvemos violentos, inclusive espiritualmente, y salimos reprendiendo no al enemigo, sino quizás la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y aquí está este grupo de personas. Y hay un versículo que quiero añadir en esta mañana, que está, tal vez alguna vez lo tuve compartiendo, y está en Isaías. Y me pareció, esta mañana leía este texto. 49, versículo 3. Dios está llamando y está hablando al siervo de Jehová. Y hay mucha discusión a quién se estaba dirigiendo, si a Israel, si a Jesucristo, porque del capítulo casi del 48 hasta el 55 está hablando de la venida del Mesías, o está hablándole al profeta. Lo cierto es que son palabras que Él las suelta para que aquellos que lo tomen, y yo creo que Dios nos está diciendo estas palabras en este día. Te las está diciendo a ti y me las está diciendo a mí. Y mira cómo dice. Y me dijo, y te dice, voy a decirlo en esta mañana. Dios te dice: tú eres mi sierva, tú eres mi siervo. Ahí dice: oh Israel. Y yo siempre cuando leo este pasaje le digo a mi hermano, a mi hermana que está ahí al lado: coloca tu nombre. Yo coloco mi nombre y lo voy a leer así. Y me dijo: tú eres mi siervo Irlandés. Tú eres mi sierva Rosa. Tú eres mi siervo. Tú eres mi sierva. Coloca ahí tu nombre. ¿Para qué? Porque en ti me gloriaré. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahora, no sé si tú has comprendido perfectamente lo que significa que Dios se gloríe en ti. Gloriarse Dios en uno no es solamente alegrarse por lo que somos, por la adoración que tenemos, contentarse con cada uno de nosotros, o palabras de expresión como a veces Él la hace, y es frecuente la forma como Dios lo dice, que nos mima, nos abraza, se regocija con nosotros, y en muchas otras ocasiones, aunque no lo escuchemos, quizás esté diciendo las mismas palabras que le dijo al Señor Jesucristo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ay, me agrada estar contigo, en otras palabras. Y es lo que Dios expresa constantemente por ti, pero a causa de no conocer al Señor, de no entender palabras como estas que Dios expresa, permitimos que la duda, permitimos que la opresión, permitimos que las tinieblas, permitimos que el infierno completo se venga contra nosotros, y nos sentimos solos, desamparados, como que nadie nos quiere, todos nos abandonan, todos nos dejan a un lado, nuestra vida no vale para nada, y decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me abandonaste? Y como nos volvimos un poco almáticos, solamente por el sentir. Acuérdese que la Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Y cuando aprendemos a recibir estas palabras de Dios, comenzamos a caminar seguros, y no hay palabra que nos desanime, no hay acciones que traten de apartarnos del Señor, sino antes al contrario. Sabemos la promesa de Dios, especialmente lo que está diciendo en este versículo: tú eres mi siervo, en ti me voy a gloriar. La pregunta es: ¿qué significa que Dios se gloríe en ti y en mí? Pues bien, te voy a decir en esta mañana, a lo mejor tú lo sabes, es que vas a pasar por pruebas, y en medio de esas pruebas
Dios va a mostrar su gloria. Es que si tú quieres mostrar el Dios que te fortalece, vas a pasar o vas a comenzar a subir grandes montañas, cerros, donde vas a cansarte, y cuando viene el cansancio sobre ti, comienza a manifestarse el poder de Dios sobre tu vida. Es que cuando tú lo quieres conocer como sanador, ¿qué pasa? Vamos a pasar por momentos de enfermedad. Pero cuando estamos en esos momentos de enfermedad, Dios se quiere gloriar en nosotros, y esa gloria la muestra sanándonos, restaurando nuestra salud, restaurando nuestras fuerzas. Es que cuando Él quiere mostrarte como Jehová Jireh, tu proveedor, tiene problemas económicos y lo que ganas no te alcanza. Y como, perdónenme como lo voy a decir, pero es un dicho muy popular, como que a cada santo le dé una vela, dicen en la iglesia católica. Y tapa, y va, abre un hueco para tapar otro. Y a veces no te alcanzan los recursos. Trabajas de día y de noche, más de las horas establecidas, y no te alcanza. Y apestas, estamos a ras. Estamos como como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, únicamente con el sustento. Si me descuido en algo, ya abro un hueco, y a ese hueco se va hundiendo, se va abriendo más y más, y cuando al último están embargándote hasta lo que no tienes. Pero ¿por qué, si Dios prometió estar conmigo? ¿Por qué todas las promesas que hay? Voy a decirte por qué. Porque Dios se quiere gloriar en ti. A lo mejor cometemos errores, a lo mejor somos malos administradores de los recursos de Dios. A lo mejor nuestra alma nos pide tantas cosas que no está satisfecha, y pensamos que satisfacemos el alma acumulando cosas, haciendo cosas, teniendo cantidad de cosas, o si no, mejor dicho, no hay nada que hacer. Cuando no hemos entendido de que si pasamos por momentos de crisis económicos, ¿quién no lo ha pasado? De que si nos enfermamos, ¿quién no ha estado enfermo? Pablo lo dice. ¿Quién no enferma y no yo? Les estaba hablando, creo que era la semana pasada, de Eliseo. Que Eliseo, leíamos en ese pasaje donde dice, cuando Eliseo estaba enfermo de la enfermedad con que murió. Y eso nos da a entender de que aún las personas más ungidas, más llenas de la presencia de Dios, también se enferman. O como dice el dicho vulgar, estoy diciendo muchos dichos hoy, los médicos también se mueren. Y eso es una verdad. Así de que no te preocupes cuando estés pasando por las diferentes pruebas. Acuérdense lo que el Señor le dijo a los discípulos, y nos dijo a nosotros también en Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Esa aflicción que viene sobre tu vida, tú tienes el poder sobrenatural de parte de Dios, la bendición, o como le decíamos la semana antepasada, la gracia de Dios para enfrentarla, para sobreponerse en medio de todas esas circunstancias y salir fortalecidos. De tal manera que, como yo lo he enseñado y lo he compartido muchas veces, cada vez que paso por problemas, le digo: Señor, aquí voy a ver tu gloria, aquí voy a ver tu salvación, aquí voy a ver tu poder. De esta me sacarás, Señor, porque tú estás conmigo, Señor, y contigo desbarataré ejércitos, como decía David. Esa es la confianza que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vuelvo y reitero este versículo de Isaías capítulo 49, versículo 3. Me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y créame que el llamado que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros justamente es para mostrar su gloria a través de nuestra vida. No es envolvernos entre algodones y que nada nos pasa, nada nos sucede. No. Vamos a tener problemas, y es parte de las promesas. Tal vez nadie las tiene subrayadas, como he dicho en algunas ocasiones. Nos gusta que todo va a ir bien, que no vamos a tener problemas, que el diablo se tiene que mantener a metros, que todo lo bueno, y nos gusta escuchar muchos mensajes de eso, ¿no? Donde nos dan ánimo. Sí, voy a tener plata en abundancia. Mío es el oro, mira es la plata, dice el Señor, así de que no se preocupe. Y es verdad, lo dice la Biblia. Pero también nos dice la Biblia
que Dios quiere mostrarle, enseñarle a los que están a nuestro alrededor qué pasa con aquellos que confían en Dios. Dice la palabra, nunca serán avergonzados. Verán la gloria de Dios. Y la gente va a creer más en lo que sucede en tu vida, en la forma como enfrenta las cosas. Van a recibir más el mensaje de la palabra de Dios que las muchas palabras que salgan de tu boca. Porque a veces confesamos una fe que en la práctica no es verdad. Nos angustiamos fácilmente, sí, en este cuerpo y en nuestra alma. Sufrimos el impacto cuando algo pasa. Pero eso no nos va a controlar. La vamos a someter. Y como le he dicho también en muchas ocasiones, eso requiere un entrenamiento. Y no nos gusta ser entrenados, nos gusta que diga 2, 3 palabras, estilo mágico, y ya sucedió todas las cosas. Pues yo te digo en esta mañana, de parte de Dios no es así. Inclusive Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia, en el libro de los Hechos dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en la gloria del Señor. Yo creo que nadie tiene ese versículo subrayado, quizás para predicarlo. Porque es verdad. ¿Por qué? Porque los problemas, y yo se los he mencionado muchas veces y lo reitero hoy, los problemas no son problemas, son oportunidades. ¿Y cuántas oportunidades hemos perdido? Pensamos en oportunidades cuando nos abren una puerta para un negocio, para un trabajo, y vemos una gran oportunidad. Pero yo te digo, tú aprendes más en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Ahora, voy al pasaje de Juan capítulo 21 que hemos venido meditando en esta semana. El contexto, les he dicho y se lo voy a reiterar porque a lo mejor hay personas que no nos han escuchado esta semana. El contexto es bien interesante porque se puede ver ahí la depresión que hay en Pedro, voy a decirlo así. Jesús ya no está con ellos. Se les ha aparecido algunas veces, pero estaban acostumbrados a todos los días a tener a Jesús. Se despertaban y Él estaba ahí al lado en una forma física y ahora ya no estaba. Y no habían desarrollado la fe, no habían recibido el poder de Dios que le mencionó ahí en Hechos 1:8. Necesitaban prepararse para la venida del Espíritu Santo y estaban en ese proceso, como cuando nosotros dejamos apagar el Espíritu Santo en nuestra vida y ya no cantamos, ya no adoramos, ya como que las cosas no nos están diciendo y nos sentimos a veces inclusive engañados por lo que nos dijeron, simplemente porque nosotros no hemos practicado esa presencia de Dios. Así está Pedro. Hace algunos años, tal vez unos 20 años atrás, nos dieron un taller que fue uno de los talleres que me fortaleció mucho en el ministerio y en el seguir al Señor y en el enfrentar problemas y dificultades. Y el taller titulaba Sacando el estrés traumático. Fue uno de los talleres mejores que en los cuales he estado. Y en los diferentes talleres, en las diferentes secciones de ese tiempo, trabajaban varias áreas para que nosotros, y nos entrenaban, tal vez fue de unos 3 días, 4 días, ni recuerdo cuánto fue, pero lo cierto es que nos entrenaban constantemente y nos decían cómo enfrentar las dificultades. Fue bien interesante y me ayudó y me ha ayudado mucho ese taller que recibí. Pero algo bien interesante que nos decían en ese taller, que cada vez que teníamos sobrecarga de trabajo, mucha carga emocional, nos decían, váyanse a pescar. Siempre, todos los talleres, la última parte, algunos pasos que había que hacer, suerte las cargas, llévelas a la cruz, confiese la palabra de Dios, desarrolle tu fe, busque un lugar para estar en el Señor y váyase a pescar. Lo he practicado muchas veces y me gusta ir a pescar cuando me junto con mis hermanas. A veces, hace rato no lo hago, nos gusta ir a una de las represas, alquilamos por allá una isla que a veces hay. Ya nos dejaban toda la noche, pasábamos a veces pruebas, dificultades, pero lo rico era en la madrugada pescando, adorar al Señor. Yo no lo hacía por lo que pescara, porque era más fácil comprar a la orilla de ahí
de la represa, el pescado grandes que nosotros nunca cogíamos, llegar con bastante pescado, pero no por lo que nosotros lo tomábamos, lo cogíamos, sino porque lo comprábamos. Pero lo más rico y lo mejor de esos tiempos es esa comunión a las 3 de la mañana, no pesca nada. Alguna vez una de mis hermanas decía, no pescamos ni un resfriado. Pero lo que hacía Dios en el corazón y el reposo y el descanso, wow, era lo único. No es como las vigilias que a veces hacíamos, sino no. Esos momentos donde tú estás con Dios. Mira los cielos despejados, las estrellas. Haz el ejercicio que hacía Abraham, contar las estrellas, se le perdían muchas. Y esos momentos de comunión, mire, se descarga uno tanto en la presencia del Señor. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí, me voy a pescar. Tal vez él no tenía la expectativa de pescar grandes cantidades de peces, aunque posiblemente, yo les decía esta semana, el tesorero de ellos era, ¿se acuerda quién? Judas. ¿Y sabe qué le ha pasado a Judas? Se ahorcó. Se ahorcó. Porque entregó por 30 monedas de plata al Señor. La avaricia. Entonces, yo no sé quién quedó con la bolsa. A lo mejor ni entregó cuentas. No tenían recursos. Vivían tal vez de la provisión que le daba a las mujeres, porque eran las que sostenían a Jesús con sus ofrendas. Lo dice la Biblia. Pero ya tal vez no estaba Jesús, y a veces la gente, cuando hay cambio, se olvidan de los compromisos con Dios, así de sencillo. Entonces tal vez también una de las maneras de conseguir recursos era volviendo a lo que hacía antes. ¿A qué? A volver a pescar. A volver a pescar. Y eso es interesante lo que está pasando. Volver a pescar. Qué interesante lo que está sucediendo ahí en medio de todo eso. Y Dios está diciendo, bueno, Señor, estoy solo, ya no está con nosotros, entonces yo creo que tenemos que volver nuevamente a lo que hacíamos antes. Pero mire, cuando tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida nunca va a ser igual. Tu vida nunca va a ser igual. Y hay un paralelo que se hace cuando uno lee este pasaje donde Pedro va a pescar con lo que dice Lucas capítulo 5, donde también está hablando de la pesca milagrosa. Se puede ver que ellos estaban remendando la red, dice ahí en Lucas, cuando Jesús le dice, préstame tu barca. Y salen, y ellos dicen, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Lo mismo que pasa en este pasaje, toda la noche no pescan nada. Y yo les decía esta semana que una de las preguntas que le hace Jesús es, ¿tienen algo de comer? ¿No les dice pescaron algo? Si no les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos les dicen, no. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que nosotros manifestemos lo que nos está pasando en nuestra vida. Eso es lo que está allí. Eso es lo que está pasando en este pasaje. Jesús ahí. Y luego les da las instrucciones, igual que lo hizo ayer en el pasaje de Lucas 5, dice, tiren la red, y pescaron gran cantidad de peces. Y es interesante porque en Lucas dice que cogieron tantos peces de tal manera que esas redes que estaban remendando y lavando, ahora en ese lugar en Lucas se rompían. En este dice que cogiendo tantos peces no se rompía la red. O sea, el milagro no solamente era coger la cantidad de peces sobre la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sino que las redes también se volvieron resistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás nosotros, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestra forma de hacer, las cosas no van a salir tan bien, vamos a tener pérdidas. Pero también es importante que cuando las cosas las hacemos con Dios, basados en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, dándonos a entender y aprendiendo nosotros que con Dios todo es posible, con la presencia del Señor en nuestra vida, aun lo que pensamos y las experiencias que hemos tenido no son iguales. Quizás va a haber un cambio radical en nuestra vida. Jesús les pregunta, y esto lo estuvimos viendo, ¿tienen algo del comer? Y ellos dicen no, y luego les da las instrucciones. Y ellos lo hicieron. Y cuando se dan cuenta, Juan les dice, es Jesús, es el Señor. Pedro se tira al agua
y corre primero que todos como siempre y puede ver esa bendición de Dios, esa gracia de Dios que sostiene, esa gracia de Dios que levanta, que dirige, que fortalece, que alienta. Y eso es interesante lo que está pasando. Ahora, mira lo que pasa al final. Jesús les dice, traigan los peces. Voy a leer a partir del versículo 10. Jesús les dijo, Juan 21:10, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red. Note las fuerzas, no la podían sacar ellos así nomás. Pero él tenía fuerza para sacar la red. No dice, entre todos fue Pedro. Como quien dice, cuando el Señor está presente, hasta nuestras fuerzas se multiplican. Hasta aquello que pensamos que no podemos, vaya que sí. No es por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. No sé cuál es la situación que tú estás pasando. Pero luego viene otro momento bien interesante, versículo 12, que fue donde quedamos ayer en el devocional. Porque Jesús le dijo, venid y comed, venid y comed. Jesús no está preocupado por la gran cantidad de peces, por la red que de pronto se rompía o por los peces que iban a escapar a lo mejor o se iban a dañar estando ya cuando sacaron la red, sino estaba preocupado por ellos, porque se había propuesto restaurarlos. Y en los momentos de crisis, en los momentos de lucha, en los cambios que nosotros estamos teniendo, el Señor se preocupa por nuestro estado interior y aún de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la invitación que le hace primero? Venid. Y yo les decía ayer que parte de esta invitación el Señor constantemente nos está haciendo a nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y eso es bien precioso lo que Dios está diciendo. Y a veces nosotros decimos, no, Señor, yo no puedo, Señor. Mire toda la noche, Señor, ese trabajo tan difícil, mire las cosas. Mi familia no me quiere, mi familia me desecha. Y comenzamos a buscar, yo soy un desastre. Y le comenzamos a recordar a Dios todo lo que somos. Y tal vez si escucháramos la voz de Dios nos diría, hijo, hija, ¿por qué te tratas así? ¿Por qué te maldices? Si yo te estoy restaurando. En un fracaso que tengas no se te acaba la vida. Al contrario, te fortaleces. En muchas ocasiones aprendemos cómo no hacer las cosas. Y yo les he dicho muchas veces que a veces aprendemos las cosas de dos maneras, o por instrucción, leyendo la palabra, poniéndola en práctica, escuchando la voz de Dios, poniéndola en práctica, o dándonos golpes. ¿Cuál le gusta más? ¿Sabe cuál escogemos? Darnos golpes. Y nos pasa muchas veces. Y nos suceden. Y de un momento a otro salimos con una piernita quebrada. De un momento a otro salimos con una manito quebrada. De un momento a otro salimos con un hematoma por aquí en la cabeza. Y no aprendemos. Y cada vez que nos intentamos alejar o hacer las cosas contrarias, voy a decirlo de una forma cariñosa, viene el Señor y pao, pao. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y no hemos aprendido. Y a veces las crisis, los momentos, a veces Dios llega y nos sacude y dice, está muy cómodo, te voy a sacudir la camita, mijito, para que ver cómo te sientes. Estás de muy brincón, véame la patica ahí, con cariño, con amor. Tranquilo, yo te restauro, yo soy el sanador, yo soy el restaurador. Quiero que me conozcas como el Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y ese es el amor de Dios. Aunque no lo vemos así cuando estamos en las dificultades, Él invita a venir. Pero también comed. Él tenía preparado un alimento especial para ellos. Y mire que ellos tuvieron tanto discernimiento en esos momentos. Porque dice el versículo 12. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. ¿Por qué esta aclaración del texto? Porque la última imagen que tuvieron de Jesús fue derrotado, ensangrentado, su rostro con una corona de espinas, débil, crucificado,
Tal vez ninguno tuvo en el momento, voy a decirlo así, del entierro de Jesús, solamente José de Arimatea, fueron poquitos. Supieron dónde lo colocaron. Ahí únicamente en el momento, inclusive no estaban ni los discípulos, porque cada uno salió por su lado. Por eso no se atrevían a preguntar si era Jesús. Había una convicción en ellos de que era Jesús. ¿Por qué? Por el milagro. ¿Por qué? Por la forma como Dios les estaba tratando. ¿Y sabe qué es lo hermoso, tomando un contexto general del pasaje? Que Jesús no los regañó por lo que estaban haciendo. A veces pensamos que Dios es un Dios regañón. ¿Y ahora qué me va a decir el Señor? Y ahora no, qué vergüenza ir al Señor. Uno de los textos que yo le decía esta semana que meditaran, que lo tuvieran en cuenta, fue el de Sofonías 3:17, que dice: el Señor está sobre ti, poderoso, Él salvará. Y eso es una verdad. Se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor, dice ese texto. Y es hermoso porque justamente cuando pensamos que Dios nos va a dar una tremenda reprimenda por lo que hemos hecho, lo que hace es abrazarnos. Si nosotros lo hacemos con una persona que nos ha fallado, con un hijo que nos ha fallado, hoy cogemos y la cantaleta. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y yo te he dicho, ¿y por qué? No sé qué, y por aquí, y por allí. Y después de que te ha dicho las cosas, te vas a dormir. Y viene la disciplina. Dios sí nos disciplina. Pero ¿sabe qué es lo primero que hace el Señor? Nos abraza. Y eso es lo que está haciendo con los discípulos. Y nota que le dice: hijitos. Cuando le dice que si tienen algo para comer, le dice: hijitos. Y eso es hermoso, porque Dios siempre nos está cubriendo con su amor. No es que esté de acuerdo con las equivocaciones que nosotros estamos haciendo. No es que nos esté apoyando en las equivocaciones y en las malas decisiones que tenemos, sino que Él prepara nuestro corazón, porque Él sabe que preparando nuestro corazón vamos a estar dispuestos para recibir el consejo, la reprensión y el llamado que Él quiere hacernos a cada uno de nosotros. Yo a veces escucho en muchos hogares la pelea de los padres con los hijos, con las hijas. Es una cantaleta todo el día. Y voy a decirte qué pasa cuando pasas en esa cantaleta. Pierdes la autoridad. Pierdes la autoridad. Pero si tú vas con brazos de amor, lo recoge. Hay una predicación que estoy sacando sobre el hijo pródigo, cómo recibir los pródigos. Y si voy a ese texto de Lucas 15 donde está hablando del hijo pródigo, el padre nunca le dijo por qué dañaste, por qué desperdiciaste, por qué pisoteaste lo que te correspondió, porque él fue y lo malgastó. Hasta que quedó hasta sin amigos, porque los amigos están mientras tenemos las comodidades, después se apartan. Cuando vienen los momentos difíciles se apartan. El único amigo es Dios. Ese es el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos saca adelante. Y Él nunca se va a apartar, ni está colocándote el dedo en la llaga. Tú lo hiciste, tú lo hiciste. Por eso dice la palabra en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo tenemos que tener aquí en el corazón. Jesús le está diciendo: vengan, coman conmigo. La palabra comer, venid y comer, me habla de comunión. No es lo que hacemos cuando partimos el pan, y no es lo que está haciendo justamente aquí el Señor Jesucristo. Versículo 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio. Y asimismo el pescado. Yo les he dicho y no me cansaré de enseñarles hasta que se vuelva algo normal en tu vida, como tú aprendas a partir el pan cuando estés en momentos difíciles, pensando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tal vez no hemos alcanzado a comprender el poder que hay en el partimiento del pan. ¿No era lo que hacía la iglesia primitiva cuando se reunían con los hermanos? Partían el pan en las casas. Y nosotros decimos: sí, la Santa Cena. Bueno, sí, la Santa Cena, obvio.
Pero el partimiento del pan, recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que el cuerpo de Él fue molido por nuestro pecado, hay restauración. Y nos damos cuenta que la condenación que venía contra nosotros, producto de nuestras equivocaciones, las cargó Jesús. Y de la cruz está saliendo una palabra que te dice redención. Te redimí, pagué un precio por ti, te perdoné, te cubrí con mi sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace? ¿Por qué no les dio primero pescado? Y creo que lo decía ayer. Porque era más importante el pan. Porque era figura de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Porque era la comunión que quería tener con ellos. Y luego sí, porque el pan está fortaleciendo primero el alma. Y en el partimiento del pan, en la cena del Señor, cuando lo partimos, conmemorando su muerte, pero también su resurrección, fortalece nuestra alma, vivifica nuestro espíritu. Y el pescado simplemente va a fortalecer el cuerpo. Los dos necesitan restauración, pero una alma fortalecida, llena de la presencia del Señor, en comunión con Él. Ninguna cosa acusándote, aunque haya fallado, porque eres restaurado cuando vienes del Señor. Y el propósito de Él es mantener restaurada la comunión para que tú camines en victoria, para que calles la boca del enemigo que te está acusando todos los días. Fallaste, fallaste, fallaste. Sí fallamos. Pero dice la palabra que tenemos un abogado. Juan 2.1, 1 Juan 2.1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice el escritor, y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo, para que no le quede duda. Acércate a Él. Cada vez que estés fracasado, cada vez que estés luchando, cada vez que vea que las cosas no funcionan, haz esto que está diciendo aquí: venid y comed. Y el 13 vuelvo y leo, dice: y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. ¿Sabe qué quiere hacer Dios contigo en estos días? Restaurar tu comunión. ¿Fallaste? Pídale perdón. Y mantén esa comunión con el Señor constante. Dígale: Señor, yo quiero permanecer. Y luego viene un proceso más dirigido a Pedro, que es bien interesante, que está a partir del versículo 15. Y mire cómo dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahora, hay una traducción que es bien interesante, porque la palabra Simón, yo le enseñé en alguna ocasión, ¿sabe lo que significa? Simón significa junco. Y junco es esa matica que hay especialmente en las lagunas, que se dejan llevar por el viento, aunque no son arrancadas, sino hay una tempestad, pero se dejan llevar para donde el viento está corriendo. Y eso significa una persona que no tiene carácter de firmeza en su alma, sino que fácilmente se deja mover por las circunstancias. Y su alma, su alegría, su fe depende de lo que le rodea. Y muchos de ellos depende de lo que tienen en su cartera, de lo que tienen en su bolsillo. De tal manera que si tienen dinero están contentos, pero si se le está acabando, enseguida se angustiaron. Depende de la salud, que si tienen salud están alegres, y eso a veces no la sabemos apreciar, pero si estamos enfermos entonces nos derretimos. Que miramos por la ventana, que se está haciendo un precioso sol como está haciendo el día de hoy, nos alegramos y decimos: qué bonito día, pero a las 2 de la tarde decimos: uy, qué sol tan terrible. No tenemos contentamiento, porque lo que trae contentamiento a nuestro corazón es la presencia de Él en nuestra vida. Eso es lo que trae contentamiento. ¿Quieres tener paz para con todo? Tenga a Dios, tenga al Señor en tu corazón. Y las circunstancias no te van a mover. Las personas no te van a mover. Porque sabe que Dios tiene un propósito contigo y que ese propósito se cumplirá en ti. Que tenga o no tenga, falte o no falte, esté o no esté, quién esté y cuándo esté, lo más importante es que Dios está en tu vida. Y eso te va a dar fuerza para seguir adelante. Y comienza a hacer un tratamiento especial con Pedro. Simón, Pedro, es decir,
Simón es junco, pero Pedro es piedra, roca. Y él todavía no estaba firme. Simón Pedro, aunque eres junco, yo me he propuesto fortalecerte en tu interior. Básicamente lo voy a traducir de esta manera. Y le comienza a decir algo que es difícil para cada persona. Cuando comienzan a preguntarte, ¿me amas? Y más cuando esta expresión viene de parte de Dios. Tal vez la palabra que Dios te está diciendo en este día, igual que como dijimos ahí en el texto de Isaías 49:3, coloca tu nombre y Dios pronunciando tu nombre y te dice, ¿me amas? Acuérdese que Pedro había cometido una falta muy grave. Y la falta que cometió Pedro, que yo creo que era lo que le estaba acusando en su corazón, fue que negó 3 veces al Señor Jesucristo. Y la última vez cantó el gallo y Jesús ya se lo había advertido. Y Jesús le había dicho ya, el diablo quiere zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando me refiero a ese texto siempre digo, Señor, ¿por qué no oraste diferente? ¿Por qué no oraste que el diablo no tuviera parte y lo tuviera cubierto y hiciera alrededor de él un vallado donde el diablo no traspase? Y a veces, como decimos en guerra espiritual, le marco los límites al enemigo y riego con aceite y de aquí no te pasa, de esta puerta no entra. Pero Jesús dijo, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Qué no quiere decir? Que en medio de las dificultades, y vuelvo y reitero lo que dije ahora rato, los problemas y las dificultades es para fortalecernos, para alentarnos, para dirigirnos, no para dejarnos de fallecer. Y allí nos damos cuenta cuánto nos falta de Dios. Pero también vemos la gloria de Dios manifiesta, mostrándonos, haciendo ese milagro, haciendo cosas extraordinarias que nosotros no pensemos. Pero Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro, tú sabes que te amo. En el proceso de restauración de una persona, siempre te va a preguntar, ¿tú me amas? Y la respuesta que damos generalmente es, Señor, tú sabes que te amo. Pero a veces es únicamente una palabra, más no una acción. Si tú amas al Señor, recibes los beneficios de la cruz y crees que tus pecados son perdonados, y confiesas tu pecado delante de Él, pero recibes el perdón también de parte de Él, y te perdonas a ti mismo por lo que cometiste. Y no estás mirando siempre hacia atrás, como la mujer de Lot. Que Dios, la instrucción de Dios en todo el valle, no mire hacia atrás, y le dio por, digo yo, chismosa, mirar hacia atrás. Y saben que se convirtió, ¿no? Una estatua de sal. Y eso trajo trastorno a la familia. No mires atrás. Tú no lo puedes solucionar. Pero sí debes aprender a tomar buenas decisiones, a saber esperar en Dios y a mostrar a través del sacrificio que ama a Dios, no importando que tenga que renunciar a aquellas cosas que quizás están tan aferrados, que piensa que si sale de su corazón tu vida se destruyó. Voy a decirte, lo único que se destruye, la única manera como se destruye su vida es cuando sacas al Señor de tu corazón. De resto vas a permanecer firme en Él. Aférrate a Él. Dile, Señor, gracias porque me sostiene, gracias porque nos dirige, gracias porque me da las fuerzas. Y Dios te pregunta a ti en medio de una restauración, ¿me amas, hijo? ¿Realmente me ama más que eso? Y 3 veces le hace la misma propuesta. En la tercera vez dice la palabra que trató de entristecerse Pedro. Y voy a decirte qué es lo que está pasando. Está sacando la tristeza que había en él, pero le ratifica en el llamado que él le había hecho. Y es hermoso lo que se está diciendo. Es hermoso lo que Él está haciendo. Es hermoso lo que Dios está fortaleciendo, le está guiándole. Porque ese es el Dios poderoso, ese es el Dios que le sostiene. Él es el Dios que te da vida en medio de todas las cosas. Es precioso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él está dispuesto a transformar nuestra vida, a mostrar su poder y reiterarte con el versículo que iniciamos en esta mañana. Tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, y en ti me voy a gloriar. Porque Dios se ha propuesto mostrar a través de ti a aquellos que no creen
su gloria, su majestad, ser bendición donde quiera que vayas, estar allí con Él, aferrados de la mano. Y así la pandemia siga, así se vuelva más terrible eso, así suceda lo que suceda, el propósito de Dios se cumple en ti. Y vamos a partir del día que el Señor diga: ya cumpliste ese propósito, te necesito, venga, reposa, entra al reposo del Señor, como dice uno de los pasajes. Por eso confiamos en Él. Por eso quiero que en esta mañana tú te aferres. Si has fallado, dígale: Señor, perdóneme, y creo que tú me perdonas, Señor, pero quiero levantar mi rostro, Señor, y quiero andar para ti, caminar contigo, fortalecerme en ti, porque sé que tú vas a hacer cosas maravillosas a través de mi vida. Si no tienes recursos, espero un milagro que Dios va a hacer contigo. Va a multiplicar. Si estás pasando por enfermedad, Él es el Dios sanador. Si estás aprisionado con cadenas, en cárceles de angustia, como dice el Salmo 107, Él va a traer sobre ti liberación cuando invocas tu nombre y crees en lo que Él hace. El cielo está dispuesto para ti, la voluntad de Dios está dispuesta para ti, y tú eres el siervo, la sierva del Señor en quien quiere gloriarse. Dile: Señor, aquí está mi corazón, quiero reposar en ti, quiero descansar en ti, quiero levantarme en ti, quiero fortalecerme en ti. ¿Estás dispuesto para hacerlo? Vamos a decirle al Señor, y vamos a orar un momento y vamos a decirle: Señor, gracias, porque yo sé que esta palabra, a través de ella me estás hablando, Señor, y tú me estás atrayendo, y igual que como hiciste con los discípulos, Señor, nos está llamando a venir a tu presencia, Señor. Y aunque te hemos invocado en esta mañana, y aunque yo sé que en medio de esta reunión, allí donde estamos, Señor, tu presencia está, Señor, hoy te invitamos para que entre a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida. Ven, tómanos, Señor. Aquí hay lugar para ti. Quiero restaurar mi vida contigo, Señor. A lo mejor la hemos desperdiciado tomando decisiones equivocadas, Señor. A lo mejor nos hemos regresado a lo que hacíamos antes y estamos, Señor, en una incertidumbre total, Padre, que no sabemos qué hacer. Pero no nos hemos dado cuenta que en tu mano están todas las cosas. Dígale: Señor, yo vuelvo mi rostro hoy a ti. Me aferro de tu mano, Señor, porque sé que en ti está la bendición, porque sé que en ti está la vida, Padre. Ayúdame. Quita la dureza de mi corazón, Señor, y ayúdame a abandonarme, Señor, completamente en tus brazos, sabiendo, Señor, que tú eres el vencedor, que tú estás por mí, Señor, porque queremos vivir esa vida tuya, Señor. Ver que no hay obstáculos, Señor, que nada ni nadie, como dice Romanos, Señor, podrá separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Ni problemas, ni dificultades, ni enfermedades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, como dice en ese texto, Padre mío, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy envío una palabra de restauración sobre estas vidas, Padre, y hoy declaro que se levantan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay perdón, hay sanidad, hay restauración, hay bendición abundante, Padre. Y tus hijas y tus hijos toman nuevas fuerzas, porque son las fuerzas que vienen del cielo, preparadas en este día por la unción del Espíritu Santo para cada uno de ellos, Padre. Yo te alabo, mi Rey, te bendigo y dejo a cada persona en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Sigue orando hoy un momento en la presencia del Señor y dígale: Señor, yo quiero estar en tus atrios. Quiero ser lavado con tu sangre. Quiero ser restaurado. Quiero cambiar mi vida. No quiero desperdiciar más pensando y sufriendo por cosas que a lo mejor tú nunca vas a probar, Señor. Quiero apartarme para ti y seguirte. Y quiero creer, como dice el Salmo 23, Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Yo declaro esa palabra sobre ti
En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue ministrando en este día sobre tus hijos y tus hijas. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de recoger, Padre, grandes victorias, protección, Señor, sobre tus hijos y sobre tus hijas, pero también de un caminar, Señor, continuo contigo, dándote el honor, dándote la gloria y permitiendo que tú te glorifiques en nosotros, Padre. Quedamos en tus manos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Que la bendición de Dios les llene, les aliente, les fortalezca, les dirige, y que esa paz poderosa esté sobre ti. Les amamos. Le habló su pastor Irlande Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.